para que hagamos una simple estructura, luego vamos a crear una clase y vamos a ver la diferencia entre ambas, como para que vamos teniendo claridad al respecto. Ok, entonces lo que podemos hacer es crear un nuevo proyecto, le podemos decir archivo, nuevo proyecto, aquí le decimos aplicación de consola, pues ya esto lo hemos hecho. Damos siguientes, vamos a dar con C++, el nombre del proyecto como tal, lo podemos llamar si quieren estructuras, y vamos a darle siguiente. Él nos dice con qué compiladores va a trabajar. Bueno, ya esto lo sabemos, simplemente le damos finalizar. Y aquí vemos que nos aparece en el explorador de proyectos, o en esta ventanita de la izquierda, en el espacio de trabajo, ya dice el nombre del proyecto, estructuras, y en source nos aparece un main.cpp. Es decir, él nos ha generado ya como un archivo principal en el cual tenemos el método main. Muy bien. Entonces vamos a crear una estructura, pero primero definamos qué es una estructura. Una estructura es una colección de campos, de datos. Cuando uno piensa en una estructura, o al menos yo, cuando uno le dicen la palabra estructura, uno se imagina como un armazón de algo, un armazón, un chasis, ¿cierto? Algo que da soporte. Eso es lo que uno se imagina cuando le dicen estructura. Un armazón es lo que yo me imagino como estructura. Ok. En este caso, ya llevándolo al lenguaje de programación, porque también existe un tema que se llama estructuras de datos, pero no es lo mismo. No es lo mismo estructuras de datos a estructuras en C++. ¿Por qué? Porque las estructuras de datos, como su nombre lo indica, es como diferentes armazones, digo yo, para organizar datos. Ahí es donde encontramos los vectores, los arreglos, las matrices bidimensionales y otras estructuras como son las listas, eh, etcétera. Los mismos árboles, que son simplemente entonces estructuras o armazones para organizar datos o campos o valores dentro, digamos, de la memoria que se está gestionando en un programa. Pero cuando decimos ya estructura, hablando en C++, eh, esto se refiere a una colección de datos de diferente tipo. Vamos a colocarlo para que empecemos y digamos que haciendo el ejercicio es mucho más intuitivo uno entender qué trata esto de las estructuras. Entonces yo puedo crear aquí una estructura que se llame, por ejemplo, notas de los estudiantes, por ejemplo, notas de los estudiantes. Lo podría llamar algo así como, démosle aquí, bueno, utiliza una palabra clave que es struct. Y aquí le puedo llamar que esta estructura se llama notas. Es más, la podemos llamar simplemente notas, para hacerla muy simple. Y tiene un cuerpo. Observen que cuando coloco voy a volver a borrar acá. Cuando coloco la llavecita, automáticamente me pone el cuerpo y me pone un punto y coma. Me pone un punto y coma. Eso es parte, digamos, de la sintaxis que maneja C++, indicándome entonces que esto es una estructura. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos en esta estructura? Pues colocamos campos. Algunos llaman a las estructuras en C++, también les dan el nombre de registros, ya que un registro es una colección de campos, ¿cierto? Como la edad, por ejemplo, si hablamos de una persona, podríamos colocar datos como el nombre, la edad, el teléfono, el sexo, etcétera. Aquí en este caso, como voy a colocar una pequeña estructura de notas, puedo colocar algo como el nombre del estudiante, entonces, en este caso de tipo string. Sobre el string me gusta hacer una pequeña claridad, ya que en versiones anteriores de C++ no se hablaba de string como tal, o sea, no estaba dentro de los tipos de datos nativos del lenguaje C ni de C++, sino que string, cuando nosotros nos referimos a una cadena, internamente nos estamos refiriendo a un vectorcito de tipo char. Por eso nosotros veíamos que anteriormente, o si ustedes consultan, o los mismos ejemplos que ustedes consultaron, se dan cuenta que siempre aparecían en las estructuras char. Es decir, cuando uno desea colocar letra o texto o un nombre, aparecía char. Y aparecía luego el tamaño de ese char, o sea, de ese arreglito. Por ejemplo, si era un nombre, le ponían, por ejemplo, 50, es decir, que iba a almacenar 50 caracteres. Pero ya con versiones, digamos, ya más actualizadas y mejoradas del lenguaje y del mismo compilador de C++, entonces ya uno puede utilizar string, similar como se hace en lenguajes como en Java y otros, simplemente se coloca la palabra string en minúscula. Aquí podemos colocar, por ejemplo, nombre estudiante, vamos a ponerlo así, nombre estudiante,
Aquí vamos a colocar ahora de tipo entero, int. Podemos colocar el grado al que él pertenece. Vamos a hacer un ejemplo de estudiantes de secundaria. Y vamos a colocar la sección. Sección es, por ejemplo, si está en grado 11, puede estar en una sección que puede ser la sección 8, que también por lo general pues van, en algunas partes son con letra, en otras partes son simplemente con números, porque pueden tener muchas secciones. Es decir, por ejemplo, pueden haber 20 grados, 20 secciones de grado 11, por ejemplo. Ok, y vamos a colocar otro string para la materia en la que voy a colocar la nota. Entonces, string materia. Y finalmente, la nota como tal, vamos a colocarla de tipo float. Recuerden que los tipos de datos, yo no me he detenido mucho en esto, porque realmente, aunque sí es bueno que los consulten y en su momento de pronto tocaremos un poquitico más al respecto, sino que sobre la marcha los hemos ido utilizando, pero sí es bueno que los consulten porque realmente es una tabla en la que se definen los rangos y los tamaños que ellos permiten. Entonces, por ejemplo, en todos los numéricos está el float, el double y cierto, y la precisión decimal que ellos manejan. Entonces, detenerme como para hacer una, digamos, una cátedra, una charla muy técnica sobre eso, pues creo que no es necesario. Simplemente usted mantenga esa tablita. Usted tampoco tiene por qué saberse esos datos de memoria, pues los tipos de datos, digamos sus rangos, sino que usted sí debe de intuir, dependiendo del dato que usted necesita, pues qué tipo va a requerir. Ya, por ejemplo, si usted va a manejar cosas con mucha precisión, usted consulta la documentación de C++ y puede darse cuenta entonces, dependiendo de la precisión decimal, qué es lo que más le sirve. Ok, entonces, aclarando esto, vamos a colocar aquí nota, le vamos a llamar la nota definitiva, que va a ser entonces la calificación del estudiante. Recordemos que todas las sentencias terminan acá en punto y coma en este. Ojo, yo aquí puedo crear variables de una vez de esta estructura. ¿Cómo así que variables? Y aquí quiero dar otra claridad al respecto. La diferencia entre, y menciono este tema de las estructuras porque es en las estructuras donde empieza a volverse híbrido el lenguaje C++. Es decir, las estructuras son como ese paso intermedio a lo que serán las clases, es decir, a la programación orientada a objetos, ya que la diferencia que hay entre la programación estructurada y la programación orientada a objetos es que nosotros podemos crear nuestros propios tipos de datos. Y repito, nosotros podemos crear nuestros propios tipos de datos. ¿Cómo así? Hay unos tipos de datos que ya vienen establecidos en el lenguaje. Como vemos acá, por ejemplo, int nos está diciendo que este dato que está aquí a la derecha de int, o sea, grado en este caso, ponerlo aquí en color verde, es como un hijito de este tipo de dato. Es decir, grado es de tipo entero, es decir, pertenece a una clase de datos llamados enteros. Listo, entonces cuando yo defino eso, o declaro eso más bien, le estoy diciendo, vea, ese espacio de memoria llamado grado me va a almacenar el tipo de información entera. ¿Ya? Y le estoy diciendo entonces que esta variable es hija de eso. Entonces ya son unos datos que vienen establecidos. Pero si yo quiero crear mis propios tipos de datos, entonces es donde viene la programación orientada a objetos. Por ejemplo, aquí he creado una estructura llamada notas y ya voy a poder crear hijitos de esas notas. Entonces vámonos, por ejemplo, para acá, para el main. Esto, unos saltos de línea aquí para empezar a trabajar. Y vamos a colocar, igual que hacemos aquí, observe que yo primero coloco el tipo de dato y luego como la variable como tal. Entonces acá colocamos la estructura, en este caso que se llama notas, notas. Incluso mira que con solo colocar nota, ya aquí me estaba diciendo que esto es como una clase, ya que para C++, y ahorita vamos a ver la diferencia, eh, solo es, digamos, la declaración como tal de la palabra clave class y struct y el encapsulamiento lo que marca la diferencia, pero ahorita lo veremos con más detalle. Entonces aquí lo que me está diciendo es que esto es una clase para él, vuelvo y digo, las estructuras son como ese paso intermedio hacia las clases, y me dice que estos son los miembros de esa clase, es decir, que esta estructura tiene diferentes tipos de datos. Listo. Recordemos, por ejemplo, cuando tenemos un arreglo. Un arreglo es una colección de elementos, pero del mismo tipo. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo llamado edades, todos estos datos de acá de edades, voy a colocarlo aquí, edades, todos aquí serían numéricos, ¿cierto? Todo esto aquí sería numérico y no podía colocar nada con letras.
A diferencia de las estructuras, donde ustedes ven que tengo de tipo float, de tipo string, de tipo entero, etcétera, entonces es como si esto fuera un arreglito, por decirlo de alguna forma, pero de diferentes tipos de datos. Es decir, estos son campitos, así como este registro que vemos acá, pero aquí ya no va a tener solo edades, sino que puedo tener, este registro se va a llamar persona, y aquí va a tener la edad, aquí va a tener el sexo, etcétera. Entonces es más o menos para que lo vayamos entendiendo así. Entonces cuando coloco notas, él me dice que es una clase, y cuando coloco el punto, entonces me trae los miembros o digamos los atributos de esa clase. En este caso no hablemos todavía de clase, así C++ no lo muestre así, porque el compilador lo interpreta por ahora y lo entiende como si fuera así. Listo, sino que me muestra los campos que tiene esta estructura. Pero por ahora dejémoslo así. Entonces le damos notas, espacio, y puedo crear entonces una variable que la voy a llamar estudiante. Vamos a llamarla student, que viene siendo hijito de este. Es decir, student, y voy a ampliarlo acá, es como si fuera un hijito, así como decíamos ahora con el int. Vamos a ponerle control V que esto. Estamos diciendo que este es como un hijito de esta estructura. Por lo tanto, un estudiante que yo he creado de la estructura notas va a tener acceso a todos estos campos. Es decir, vamos a colocar aquí la palabra student, student, y cuando coloco un punto, observen, es más, mire que ya me muestra que es una variable que pertenece a una estructura. Mire, yo coloqué student y de inmediato él me trae como esta documentación y me dice, student es hijito de notas. Mire que muestra los dos punticos indicándome como que es hijo de esta estructura, ¿cierto? Y es una variable, mire que muestra es una variable, pero es una variable que hemos creado nosotros. No es una variable que está definida en el lenguaje o un tipo de dato definido en el lenguaje, como las que vimos de tipo entero, etcétera, sino que la estamos definiendo nosotros, los usuarios, los programadores, mejor dicho, ¿cierto? Y nos dice que es hijo de student, que para él student es como si fuera una clase. Bien, entonces con esto ya vamos teniendo un poquitico de claridad al respecto. Entonces la ventaja de esto es que cuando yo coloco un punto, observe que él me trae todos los campos, cada hijito de esa estructura tiene acceso a todos los campos de esa estructura. Listo, eso es como una especie de plantillita. Entonces todos los hijos van a tener como copias de esa plantillita. Bien, pero veámoslo funcionando mejor para que nos quede mucho más claro. Coloquémosle aquí un code, un pequeño mensaje para poblar esos datos. Recuerde que la estructura como tal, el nombre lo dice, valga la redundancia, es como el armazón donde voy a colocar las cosas. Es como si usted definiera una repisa, ¿cierto? Esa repisa es la estructura. Entonces tiene como diferentes, eh, como alacenas, por decirlo así, para usted colocar la información, o diferentes compartimentos. Entonces usted dice, aquí voy a colocar esto, aquí voy a colocar lo otro, entonces lo mismo es acá. Entonces vamos a colocarle un code y vamos a decirle que digite el nombre del estudiante. Que digite el nombre del estudiante, cerremos las comillas, aquí no le puse comillas, pues. Observen que dejo un pequeño espacio acá para que no me salga pues como pegado cuando la persona vaya a escribir. Y aquí le colocamos final de la línea, en line. Bien, entonces ese nombre donde lo vamos a almacenar, obviamente en la estructura, pero en este caso en esta instancia o este hijito de esta estructura. Listo, recuerde que student es un ejemplar de la estructura llamada notas. Entonces yo digo student, perdón, coloco sin para poderlo capturar, pero ojo, ojo, aquí voy a utilizar una instrucción que se llama getLine, porque si utilizo sin, y ahorita lo van a ver, entonces él me lee una vez y él mismo me saca todos los datos y no me permite seguir digitando. En cambio getLine, aunque hay mucha documentación al respecto, lo que me permite a mí es que cuando estoy trabajando con estas estructuras y le digo que voy a capturar un dato, ya él me da como una pausa para cada dato. Entonces por eso utilizo getLine. Te le doy getLine. Eh, Mire que él aquí me trae la sintaxis. Aquí le digo sin, que es la instrucción con la que capturo. Y ahora sí, coloco el nombre de la instancia que acabamos de crear, en este caso student, y colocamos el punto y observe que entonces él me trae todos los atributos de la estructura.
Entonces en este caso, como es el nombre del estudiante, le damos doble clic acá, indicando que vamos a almacenar lo que el usuario nos digite en esa, en ese espaciecito, en ese compartimiento de la estructura que se llama nombre del estudiante. Bien, podemos copiar, ya borrémoslo aquí. Podemos copiar este pedacito. Es más, el getLine no es necesario sino utilizarlo una vez. Ya lo demás puede ser con el sin, tal y como lo hemos hecho siempre. Entonces acá le vamos a decir que digite el grado del estudiante, digite el grado, o sea, el grado al que el estudiante pertenece. Y aquí le colocamos el sin normalito, como ustedes lo han venido utilizando. Aquí es con este operador. Y aquí ya colocamos entonces student, que es, digamos, la instancia con la que estamos trabajando, punto, y seleccionamos en este caso el atributo grado, o el campo grado, que es donde deseamos almacenar la información. Si quieren, copiamos y pegamos este par de líneas, como la vamos a estar repitiendo, y simplemente cambiamos lo que necesitemos. Entonces aquí ya le decimos, tenemos el grado, tenemos el nombre del grado, sigue la sección, digite la sección del estudiante. Por ahora, bueno, aunque le puse tildes, pero no me gusta mucho poner las tildes, aunque yo sé que uno puede hacer una configuración para que eso le salga, pero bueno, dejémoslo por ahora así. Digite la sección del estudiante, o a la que pertenece el estudiante, dejémoslo así. Y aquí simplemente le cambiamos esto y le ponemos punto sección. Y mire que me dice qué tipo de dato él le espera ahí, entero. Ok, vamos entonces ya con la última parte, que, bueno, nos falta la materia y luego la nota. Entonces, peguemos, digite la materia, o el área más bien, y colocamos student.materia. Entonces ahí estamos capturando esa información. Ahora, eh, pegamos otra vez el mensaje y decimos digite la nota definitiva del estudiante o la nota del estudiante. La nota del estudiante, simplemente borramos acá, punto nota, nota def en este caso, que nos va a permitir pues colocar un punto decimal. Ok, entonces aquí ya tenemos, digamos como que todos los mensajitos para la entrada. Pero entonces necesitamos mostrar para ver si pues si se almacenó esa información en la estructura. Entonces coloquemos otro code, ya no necesitamos más sin, otro mensaje de salida donde podemos decir la nota definitiva del estudiante y aquí podemos concatenar otra vez utilizando student punto el nombre del estudiante como ya lo tenemos, te lo podemos mostrar. Entonces podemos decir la nota del estudiante, por ejemplo Steven, que nos va a salir acá, es y entonces mostramos dónde quedó almacenada la nota, en este caso en student.notadef, notadef en line. Bueno, verifiquemos que todo esté bien. Vamos a utilizar USTrain, que es la entrada estándar, entrada y salida estándar, use namespace, que siempre va. Hemos creado la estructura, ahora en el main creamos una instancia de esa estructura que la hemos llamado student. Ahora con el getLine es para que nos haga una pausa después de que lee el primer dato y ya los demás los vamos leyendo con sin. Y bueno, entonces lo primero que vamos a hacer aquí entonces es compilar, verificar que no tengamos ningún error. Ok, te dice que cero errores, cero advertencias, bien. Y le podemos dar
Digámoslo así. Entonces, mire que ahí salió bien, dice. La nota definitiva del estudiante Pepe es 4,5. Entonces lo que hemos visto es cómo podemos utilizar estas estructuras para almacenar datos. Entonces mire que aquí pedía el nombre del estudiante y aquí ya lo estoy reutilizando. Miren que aquí lo estoy reutilizando, ¿cierto? Es decir, a través de las mismas, digamos, consultas a los atributos que tiene esa estructura, utilizando esos atributos. Miren, entonces así funcionan las estructuras, pero las estructuras tienen una desventaja. Pues cuando ya uno habla digamos, con programas más robustos, porque todos los atributos son públicos. Públicos es que se pueden modificar. Y hay unos principios en programación que es como el encapsulamiento, que dice que los atributos deben declararse por buenas prácticas como privados y las acciones como públicas. Por ejemplo, usted tiene el ejemplo que yo cito bastante, el televisor y el control remoto. El control remoto tiene acceso a ciertos métodos o acciones del televisor. Subir el volumen, bajar el volumen, aumentar el brillo, cambiar los canales, etcétera. Pero él no puede modificar, por ejemplo, el voltaje. Porque si modificaron el voltaje accidentalmente, pues podía quemar el televisor, ¿cierto? Entonces lo mismo es acá. Ciertos atributos no deberían de estar públicos. Por ejemplo, imagínense en una estructura llamada cuenta de ahorros y que el atributo saldo esté público. Alguien, un hacker, eh, podría encontrar la forma fácilmente de modificar el saldo, ¿cierto? Entonces, usted se imagina uno llegar a un cajero y uno poder digitar el saldo que uno quiera, pero uno le pone 1.000 millones para quedar rico de una vez, ¿cierto? Y esas cosas que le digo han pasado, lo que le estoy contando ha pasado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los manuales de los cajeros automáticos los publicaban las casas motrices y ahí estaba la clave por defecto. Y se hicieron videos donde habían personas que veían que instalaban un cajero y apenas lo tanqueaban, ellos iban y como en el manual estaba la clave por defecto del administrador y sin tarjeta sacaban el dinero. Entonces, miren que esto no es tan Hollywood ni tan falso como la gente creería, sino que estas cosas suceden. Entonces, por eso es tan importante uno manejar eh, el encapsulamiento, es decir, que los atributos no estén así como tan de libre acceso, por decirlo así. Bien, entonces esto es lo que es una estructura, no es nada del otro mundo, es algo muy simple. Es algo muy simple. Vamos ahora entonces a crear una clase, que es parte de lo que ustedes han hecho con las actividades. Entonces, vuelvo otra vez acá, voy a crear otro proyecto para, digamos, hacerlo todo desde cero. Dámosle go. El nombre del proyecto, vamos a llamarlo PO, Programación Orientada a Objetos 1, por ejemplo. Démoslo PO 1. Y démosle siguiente y finalizar. Ok. Entonces aquí me quedaron en el mismo espacio de trabajo, tengo los dos proyectos. Esto cuando ustedes ven que dice Workspace y todas esas cosas, eso no es más que simples directorios o carpetas en su disco duro, que si usted va y las busca, pues son directorios que contienen otros directorios, eso es todo. Pero no tiene pues por qué usted estresarse con eso. Aquí guardemos esto y parémonos entonces ya en este. Ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo que son las clases. Y aquí es donde me paro en la diapositiva y les recuerdo, digamos, la parte conceptual. Entonces, cuando hablamos de clases y en programación orientada a objetos, entonces uno cuando piensa en un objeto, uno siempre piensa en algo más o menos como lo que está viendo aquí en esta imagen, como una bolita de goma, pues uno piensa en algo más o menos, digamos, material, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que uno lo puede tocar, lo puede percibir, lo puede palpar, aunque con la realidad virtual también eso es relativo, pero digamos que es algo que uno más o menos cree que tiene cierta consistencia. Eso es lo que uno ve como un objeto. Entonces un ejemplo, digamos, muy claro en el mundo de nosotros, de un objeto es una pelotica de goma. Es un ejemplo, digamos, bastante fácil de uno que se le venga a la mente, ¿cierto? ¿Por qué se le dice objetos? Resulta que en 1969, el mismo año que dicen que el hombre fue a la luna, que fue cuando nace la programación orientada a objetos, o cuando empiezan pues digamos como a trabajarla como tal, había un investigador que estaba tratando de hacer un programa para eh, hacer el movimiento del mar, el movimiento del barco,
y también que la playa quedara quieta. Una animación que él estaba haciendo y se dio cuenta que era muy complicado hacerlo con ese tipo de programación estructurada, o sea, que esa secuencial. Entonces él se dio cuenta que si creaba clases para los objetos, es decir, si los trabajaba por separado era mejor, porque tenían comportamientos muy diferentes. Entonces, por ejemplo, el movimiento del mar pues va a ser muy diferente a como camina una persona, ¿cierto? O como vuela un ave, o sea, cada uno son como clases diferentes. Entonces empezó a trabajar con eso. Pero desde mucho antes, por ejemplo, con el cálculo lambda de Alonso Church, desde ahí el concepto de función para mí da origen a la programación orientada a objetos, porque el concepto de función es lo que luego se va a conocer como métodos dentro de los programas orientados a objetos, que son las acciones de los objetos. Pero bueno, vamos a ver qué es esto entonces de los objetos y las clases. Entonces, cuando hablamos de una clase, hablamos de una plantilla, así como este molde de gelatinas que ustedes ven ahí. Si usted, una vez que usted tiene un molde, usted puede crear cuantas gelatinas, miren acá, cuantas instancias quiera usted de esa gelatina, ¿cierto? De ese molde de gelatina. Entonces usted puede crear todos los que usted quiera. Entonces se dicen que los objetos son pequeños hijitos de este molde. Listo, esto es un objeto, es un hijito del molde. Y miren que usted le puede cambiar los atributos, como vemos acá. Los atributos son las características de los objetos. Aquí vemos, por ejemplo, el color, el sabor, inclusive podría ser hasta la textura, porque si uno puede tener, en el caso de la gelatina, usted puede tener una más congelada que otra, una más blandita que otra, ¿cierto? Y los sabores, pues entonces todos serían cosas distintas, ¿cierto? Pero todos vemos, a simple vista, de que todos son hijos de la misma clase, ¿cierto? O sea, todos son gelatinas y están, como dice por ahí, cortadas por la misma tijera. Cuando decimos cortados por la misma tijera es como que todos somos hijos del mismo molde, ¿cierto? Entonces es lo mismo, hay comportamientos particulares que nos permiten y ciertas, digamos, estructuras que nos permiten identificar qué cosa pertenece a una clase. Por ejemplo, ustedes ven un automóvil, entonces ya saben que eso, o ven pues un auto y saben que eso, o un coche, y saben que, eso es un automóvil. Así ustedes lo vean que es de 2 puertas, de 4 puertas, una limusina. Usted de una inmediatamente en su mente lo clasifica entre automóviles, ¿cierto? Eh, Inclusive los camiones, que ya pueden haber, digamos, categorías y subcategorías, pero de una le damos esa idea. Lo mismo cuando vemos un avión, así sea un avión de carga, un avión de guerra, o sea, un avión militar, o un jet, o lo que sea, pero de una lo enmarcamos dentro de esa clase, ¿cierto? Entonces, hay ciertos atributos que son diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a un concesionario y usted compra un auto, puede que usted compre nada más la parte básica del auto, como se dice muy coloquialmente, sin engallar el auto. Entonces usted copia nada más o compra nada más lo esencial. Ya usted después lo personaliza. Pero hay personas que lo quieren personalizado y lo que hacen es que le cambian ciertos atributos, que lo quieren llantabalón, que lo quieren con rines de lujo, etcétera. Ustedes ya me entienden pues eso. Entonces, eso que siempre se modifican son los atributos. Por ejemplo, los seres humanos cambiamos los atributos. Hay personas que se ve mucho en las mujeres, pues lo digo con mucho respeto, pero se ve mucho que se cambian los atributos. Es decir, se colocan siliconas, hacen muchas cirugías plásticas, pues los hombres ahora también se está viendo eso, pero eh, incluso hay una expresión que dice, ¿qué atributos? Pues cuando un hombre, digamos, reconoce la belleza en una mujer, ¿cierto? Es un ejemplo, pues entonces simplemente los atributos son características que se pueden modificar. Entonces, cuando hablamos de un objeto, hablamos de una instancia, el hijo de una clase. Por ejemplo, todos nosotros somos hijos de la clase humano, ¿cierto? Tanto los hombres como las mujeres. Somos hijos de la clase humano, que obviamente podríamos decir que una mujer y un hombre son dos categorías diferentes, pero hijas de la misma clase. Eso. Entonces, somos como ejemplares. Como si todos hubiésemos sido pues hijos de Adán y Eva, por decirlo de alguna manera, entonces todos somos hijos de esa clase. Bien, o como según los evolucionistas, todos somos hijos de los monos, pues, aunque yo creo más que somos hijos de Dios, pero bueno. Entonces están los atributos, que los atributos, por ejemplo, en el caso de la pelotica, podemos hablar cosas como el color, el volumen, la dureza, el peso, etcétera. Entonces son esas características, ¿cierto? Como cuando, digamos, una persona se pierde, entonces lo que uno hace es una descripción de las características de esa persona. Es alto, de complexión delgada, ¿cierto? La estatura la decimos. Entonces todo eso que le estoy diciendo, estatura, sexo, lo que veíamos ahora, que son campos, son características, son datos, son pequeños rasgos descriptivos de algo.
Eso, entonces por lo general esos atributos son campos, como lo veíamos por ejemplo en la estructura que veíamos de las notas, donde la nota definitiva, el grado, el nombre del estudiante, entonces cada uno de ellos es un atributo. De los atributos en la programación orientada a objetos reciben el nombre de campos también. Bien, y vamos con los métodos. Entonces, los métodos, ya nosotros hemos mencionado un famoso método que es el método main, que decimos que es el primero que se ejecuta, pero se llama principal, main en inglés, cuando ejecutamos o corremos una aplicación en C++ o en cualquier otro lenguaje. Siempre hay un método que es el primero que se inicia, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los métodos como tal? Los métodos son las acciones. Volvemos al ejemplo de esta pelotica. Entonces, esta pelotica, así como tiene atributos como el color, lo que acabamos de ver, también tiene acciones que hace la pelotica. Pues, ¿qué hace una pelotica? Pues básicamente hay dos métodos que hacen las pelotas. Uno de esos métodos es rodar, ¿cierto? Y el otro método es rebotar, que son de las cosas por eso es que a los niños le encantan las peloticas y a los gatos también, porque permiten demasiada interacción con esos dos simples métodos, ¿cierto? Entonces, con esto tan sencillo, si entendemos esto, ya tenemos, digamos, claridad en el concepto de lo que son las clases y lo que son los métodos. De los métodos son las acciones. Listo, métodos son las acciones. Las acciones, cuando hablamos, por ejemplo, de un coche, que ahorita vamos a hacer un ejemplo de un vehículo, pues tenemos acciones como arrancar, frenar, ¿cierto? Girar, acelerar, etcétera. Y la programación orientada a objetos es toda, digamos, la base del desarrollo de los videojuegos. Si usted mira en un videojuego, un personaje está compuesto de una cantidad de objetos que a su vez van a tener métodos. Por ejemplo, cuando vemos un juego de guerra, entonces vemos que él tiene una ametralladora, en la ametralladora pues va a tener unos métodos como disparar, todas esas cosas, vibrar, por ejemplo, el mismo celular también tiene métodos así. Por ejemplo, en el teléfono celular vemos métodos como llamar, ¿cierto? Contestar, colgar, todas estas acciones. Por eso las colocamos como en verbo para indicar que son acciones. Listo. Entonces, por ejemplo, con los seres vivos, siempre se mencionan unos métodos muy comunes que dicen que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, por decir como los métodos más genéricos. Muy bien, entonces ya teniendo claridad sobre eso, vamos a un ejemplito ya más gráfico de una clase llamada automóvil. Vamos a hacer esto ahorita en C++. Entonces, eh, la clase automóvil, aquí vemos por ejemplo un objeto hijo de esa clase que se llama carrito, ¿cierto? Y él tiene unos atributos, como vemos acá, el color, la marca, el modelo, ¿cierto? El cilindraje, es decir, la fuerza de caballos que tiene el motor. E incluso cuando se va a comprar un vehículo, pues los que les gustan los carros, porque ya con estos tacos realmente no le provoca uno andar en carro. Entonces, usted mira todos estos atributos. Ah, que qué modelo es, que qué marca. Algunos le miran el kilometraje, ¿cierto? Y otros traen a un técnico para que el técnico que le mira. Por ejemplo, usted le mira los atributos y el técnico sí le mira los métodos. Él dice, ah, yo doy una vueltica en él. Entonces ya mira cómo lo siente para frenar, para acelerar. Entonces ya empieza a decirle pilas que ahí tiene un cambio que se le está pegando o tal cosa, ¿cierto? Entonces nosotros miramos estas cosas en todos los objetos, sus atributos y sus métodos. Entonces aquí, como decíamos, el coche tiene estos métodos, estas acciones. Entonces recordemos, atributos, características, métodos, acciones de los objetos, acciones de los objetos. Bien, ya con esto claro, entonces podemos, para no alargarnos demasiado, hacer una clase aquí en C++. Hemos creado entonces este proyecto que hemos llamado Programación Orientada a Objetos 1 y podemos darle, o sea, clic derecho acá o simplemente agregar, como estamos parados ya aquí en el proyecto, podemos venir acá donde dice New File y aquí aparece Class. Mire, Class, o sea, que vamos a crear una, una clase en una clase en C++. Es que le iba a hacer un zoom, pero aquí se me quedó pegado bueno, no sé qué le pasó, que ahí se me quedó pegado. Entonces démosle clase. Entonces cuando le damos clase me pide pues obviamente el nombre de la clase, la podemos llamar automóvil o coche como quieran. Automóvil lo voy a poner. Listo. O simplemente llamémosla auto pues para que quede cortico. Auto.
y ya. Por ahora no vamos a tocar nada de esto. Por ejemplo, aquí dice herencia para otras clases, todo eso lo veremos luego. Por ahora vamos simplemente a darle crear. Y observe que acá en este archivo muestra que él me genera un archivo .h. Esa H viene de head, que cabeza en inglés, o headers, que son los encabezotes. ¿Acuerdas cuando decíamos en los famosos include, que hay unas directivas que indican al preprocesador qué es lo que se va a leer, qué archivos se deben tener en cuenta antes del proceso de compilación, ¿cierto? Entonces, en este caso simplemente me va a generar un archivo con esta extensión. Eso es todo. Entonces, cuando ustedes vean estos archivos con esta extensión, son archivos creados por los usuarios. Entonces, por eso van entre comillas. A diferencia, por ejemplo, cuando colocamos include UString, que vemos los que están cerrados entre los signos de diamante o menor mayor, porque ya son bibliotecas que vienen en el lenguaje. Entonces, démosle crear. Dice, la nueva clase ha sido creada. ¿Desea adicionarla al proyecto actual? Decimos que sí, ¿cierto? A lo que nos aparezca aquí dice múltiple selección. Aquí dice que para debuguear, para relanzar. El debug es para uno hacer un proceso, digamos, como casi de prueba de escritorio sobre el mismo código del paso a paso. Pero por ahora pues no lo voy a enredar con eso. Simplemente vamos a darle OK. Y si ustedes miran acá, antes ya me creó una carpeta llamada headers. Vamos a ver si me permite. No, es que le doy control 1 y se me está desconfigurando, entonces démoslo aquí. Pero yo creo que ahí se alcanza a ver sin problema. Entonces aquí dice auto.h. Auto.h. Y observe que él me generó dos archivos. Me generó uno auto.h, que es la clase. Y me generó otro que dice auto.cpp. CPP ya sabemos que son las siglas de C++, o sea, C++ en inglés, ¿cierto? Y voy a explicarles por qué nos genera dos archivos. Nos genera un archivo .h, que es la clase como tal, aquí es donde ven usted la palabra clase, que ni siquiera la tuve que escribir, y me trae dos secciones que ya las voy a explicar, realmente pues me trae tres en este caso, y me genera un archivo llamado auto.cpp. ¿Qué es lo que pasa? Que uno puede declarar métodos o acciones, como las que decíamos de arrancar, acelerar, ¿cierto? Dentro de la clase, o por fuera de la clase. Por lo general en C++ se hacen por fuera de la clase. ¿Y qué se hace entonces dentro de la clase? Como hablamos de estructura, se genera como el armazón, como la plantilla de lo que debe tener. Por ejemplo, decimos, ¿qué van a hacer los autos? Van a arrancar, van a acelerar, van a frenar. Entonces yo aquí puedo dejar indicados esos métodos, pero aquí es donde los voy a describir. Aquí los declaro en la clase y en este los defino. Defino es cuando le coloco adentro lo que él va a hacer. Ok, entonces vámonos para acá, para la clase. Entonces mire que él aquí me trajo como ciertos, digamos, include, que me los generó aquí el sistema. Pero vámonos a la parte que nos interesa. Por ahora esto no lo vamos a tocar porque no lo necesitamos. Voy a mostrarles qué es esto. Entonces él me genera una sección que se llama pública. Aquí me genera otra que se llama protegida y otra que se llama privada. Voy a trabajar con las dos genéricas que siempre se usan, que son public y private. Private, no private, como dicen algunos, sino private, que así es como se pronuncia. Entonces, incluso en algunas partes aparece primero la sección privada y luego la pública, pero no hay pues ningún problema. Y aquí vemos un constructor, pero ya voy a explicar entonces bien qué es eso. Entonces voy a darle guardar primero como para curarme en salud. Vamos a ver si ahora sí me deja utilizar bien el zoom. Ahí me lo deja usar bien. Entonces, el control, vea esto. Bueno, les decía, él tiene dos secciones. Una sección que es pública y una sección que es privada. Lo de privado es por el encapsulamiento. Esta es la única diferencia que hay entre una estructura y una clase. Para el compilador es como si fueran lo mismo, una estructura y una clase, entre comillas. Pero lo que marca la diferencia es el acceso a los datos, que en las estructuras todos los atributos son por defecto públicos, mientras que en las clases nosotros podemos definir que va a ir privado. Entonces, una buena práctica en programación se recomienda es que los atributos eh, no se coloquen públicos, sino privados. Bueno, aquí que es que a ratico se me congela la pantalla con esto. Bueno, entonces acá vamos a definir, podemos definir, por ejemplo, un par de atributos, como es el modelo y la marca, por ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí de tipo entero, int, modelo. ¿Cierto? Estoy declarando estas variables. Y
int, bueno, no int, sino string, marca, marca. Listo. Por ahora sería, lo vamos a hacer muy simple para que esto nos quede claro. Y en el constructor, entonces vamos a dejar indicado que vamos a tener un constructor. ¿Qué es el constructor? Como su nombre lo indica, es el que nos construye los objetos. Es un método especial que nos construye los objetos. Por ejemplo, cuando ustedes jugaban Edad de los Imperios, uno por allá necesitaba tener constructores, valga la redundancia, o sea, muñequitos que me construían castillos y cosas. Entonces, cada vez que creaba un nuevo guerrero, un nuevo muñequito, por dentro del programa me hacía algo similar a esto. Era crear instancias. Pero ¿para qué se utilizan los constructores en la programación orientada a objetos? Por ejemplo, yo tengo un carro, o cada vez que creo un carro, yo puedo decir que de una vez venga con ciertos atributos, como les decía cuando se va al concesionario. El carro se lo entregamos en color gris, porque es el color por defecto que viene de fábrica. Ya usted le puede cambiar el color. Listo. Entonces, para eso se utilizan los constructores, como para que usted, si digamos crea un objeto, entonces los valores que tenga por defecto él se los va a asignar, o al momento de crear un objeto, usted también pueda indicarle qué atributos va a tener o cómo desea usted cambiar esos atributos. Entonces, en este caso vamos a colocar primero incluso la marca, string marca, coma, y vamos a colocarle in modelo. Bueno, aquí le puse marca con la S mayúscula, aquí es en minúscula, es por la costumbre de que uno en Java las pone en mayúscula, pero aquí estaría bien. Ojo, acá observen esto, en Java por ejemplo se llaman métodos abstractos, o sea, es un método que está indicado pero no tiene un cuerpo. Cuando digo que no tiene un cuerpo es que no tiene llavecitas como esto, pero nos está, digamos, sirviendo para saber qué va a tener el auto. Listo, que debe tener todo auto que se construya con esta clase. Por eso decimos que es como una plantilla. Una plantilla es lo que le dice a usted, bueno, si usted, por ejemplo, yo tengo una plantilla llamada control remoto, entonces me dice que ya le control remoto, entonces aquí tendría, por ejemplo, los métodos para subir volumen, bajar volumen, pero no me indica, no me estoy indicando cómo lo voy a hacer, sino simplemente que los va a llevar. Y el cómo lo vamos a dejar para acá, para definirlo. Entonces tengo el constructor que por de general va en la parte pública, lo mismo que las acciones que uno vaya a tener van en la parte pública. Por ejemplo, si voy a tener arrancar, acelerar, todo eso lo puedo colocar aquí. Y en la parte privada o en la sección privada, entonces tenemos los atributos. Bien, vamos entonces a colocar, a mí me gusta crear como dos métodos que dejo indicados, que sería uno para la entrada, o sea, para la entrada de datos, y otro para la salida, es decir, como para que nos quede un poquitico más organizado. Observen que los métodos siempre, bueno, hay dos tipos de métodos, métodos vacíos y métodos con retorno, pero a medida que los vamos utilizando, pues los iré tratando, ¿cierto? Y pues de hecho ya hemos visto los dos. Por ejemplo, el int en el método main, cuando nos retorna un cero indicando que no hay ningún error. Y aquí ya vamos a utilizar métodos vacíos. Vacíos es que no nos van a devolver nada, simplemente cuando uno los invoca ellos hacen lo que les corresponde y ya. Y aquí vamos a colocar salida. A ver, ¿cuál es el objetivo de esto? Que cuando yo cree un automóvil y yo por ejemplo le diga que invoque la entrada, que me pida los datos del automóvil. Y cuando le diga salida, que me imprima los datos del automóvil. Eso es todo. Bueno, por aquí alguien, no sé si me escribió algo. Ah, ok, listo. Bien, entonces tenemos, yo creo que ya con esto tenemos la plantilla completa, ya no necesitamos más. Ahí ya estaría la plantilla de la clase. Es bueno colocar el using namespace acá. Ahorita miramos si no nos saca ningún error. Y si no le ponemos el using namespace para evitar problemitas. Bueno, entonces ahora vamos a la parte del auto.cpp. Es decir, aquí es donde vamos a sobreescribir las cosas. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que este método es un método constructor que está definido en la clase auto. Vemos que hay dos puntos en la mitad, o mejor dicho, cuatro puntos. Eso se llama operador de ámbito, que es simplemente para indicar eh, que él es miembro de la clase, pero que está declarado fuera de la clase. Listo. Es más, mire que aquí nos está diciendo cómo debe ser la sintaxis que acabamos de definir. ¿En dónde? En la clase. Y me está diciendo, listo, tenemos un método llamado auto, porque el constructor tiene el mismo nombre de la clase, inclusive también se escribe la primera letra así mayúsculas y la clase está mayúscula.
y me dice, y debe tener un string para la marca y un entero para el modelo. Listo, entonces vamos a colocarlo. Entonces simplemente acá volvemos a colocar string marca, coma, int modelo, tal y como lo teníamos allá. Pero ojo, aquí ya no lo voy a dejar abstracto, sino que ya le voy a poner un cuerpo. De hecho, él aquí ya lo trae. Y observen que él aquí inclusive me está diciendo, me está pasteleando, me dice un comentario, dice, este es el constructor. Listo. Por aquí hay algo que dice destructor, pero por ahora no lo vamos a necesitar. Esto que dice destructor, por ahora no lo vamos a necesitar. Es más, lo podemos borrar. Es para que no nos enredemos por ahora con cosas que no vamos a requerir. Simplemente el uno lo que hace es que lo libera de la memoria, y eso es todo. Libera ese espacio en memoria, eso es todo. En Java se llama el garbage collector, pero bueno. Entonces, aquí ya tengo el constructor. Ahora tengo que pasarle los parámetros, es decir, cada vez que se construye un carro, tengo que pasarle esa marca para que él sepa dónde la va a guardar. Entonces yo puedo decirle, el valor que llegue aquí a marca se lo voy a pasar a la clase, ¿cierto? En su atributo marca. Recuerde que aquí tengo un atributo llamado marca y tengo un atributo llamado modelo. El constructor lo único que hace es como pasarme el balón. Listo. Ya que como esto está privado, yo no puedo decir directamente el auto.marca va a ser igual a BMW, no lo puedo hacer así. Tengo que crear una instancia la cual invoca el constructor, porque cuando uno crea una instancia, uno está invocando el constructor y el constructor que hace parte de la clase, que mire que aquí está definido, declarado, él es el que le pasa los datos. ¿Y cómo le pasa los datos? Pues de la siguiente manera. Aquí le decimos simplemente que marca, haciendo referencia, mire que aquí muestra que es una variable que está declarada dentro de la clase. Te le digo que marca va a ser igual a marca. Yo sé que aquí van a decir, ay, pero eso es una confusión, ya voy a explicar. Marca es igual a marca, y aquí voy a decir que modelo es igual a modelo. Es decir, modelo es una variable, es un atributo de la clase y marca está dentro del constructor. Entonces, para hacer una diferencia, las personas suelen colocarle aquí un underline se lo ponen, entonces aquí dicen que marca que pertenece a la clase va a ser igual a marca, que es la variable del constructor, ¿cierto? Otra forma de hacerlo es utilizando la palabra clave this, así se hace por ejemplo en Java también. Entonces uno coloca this, así como lo ven ahí, y coloca esta flechita indicando que así le va a pasar el parámetro, el atributo. Listo, indicando que así va a tomar los valores. Listo, esperemos que no nos vaya a dar problema y si no cambiamos los nombres de las variables. Pero es así, le estamos indicando con este dis que él va a enviarle al atributo marca esta marca. Mire que cuando, bueno, aquí todavía no sé si es que no me lo ha cogido como es. Ahorita verifico bien. Bueno, ahorita verificamos bien porque con this debería tomarlo de una vez. Bueno, ahorita verificamos. Entonces con eso le estamos pasando los atributos al carro. Ya con esto entonces quedó el constructor. ¿Cuál otro nos falta? Entonces el de la entrada. Colocamos uno que dice entrada, entonces colocamos este pedacito de acá. Es decir, en la clase auto, con los dos puntos, hacemos referencia a lo que está declarado dentro de esa clase. Entonces decimos, allá hay un método llamado entrada. Mire lo que ahí mismo me apareció, entrada. Entonces ahora voy a sobreescribirlo. Sobreescribirlo es que le va a dar un cuerpo y le va a decir qué es lo que él va a hacer. ¿Cierto? Entonces aquí le voy a decir un mensajito code y le colocamos un mensaje que diga digite la marca del auto. Digite la marca del auto. Dejamos un espacio para que la persona sepa qué hacer. Le ponemos un line. Y aquí entonces con un sin, simplemente vamos a leer en la variable marca, que ya esa variable es de la clase. Pero obviamente la pasamos aquí al constructor. Bien, y hacemos lo mismo para el modelo. Digite el modelo del auto. El modelo del auto, aquí le colocamos modelo. Listo, eso es todo. Pues en cuanto a la entrada. Vamos a hacer lo mismo para la salida, de lo que les dije. Simplemente nos copiamos este pedacito, y colocamos salida.
Observe que él mismo me lo trae porque está declarado en la clase. La clase es como una plantilla que me dice qué debe llevar, digamos, el detalle. Y aquí estoy en el archivo detalle, por decirlo así. Entonces, autosalida, pues aquí simplemente un code, y colocamos un mensaje que diga, eh, se ha creado un auto de marca, y ponemos la marca, cerremos acá y coloquemos la marca, en este caso marca, modelo, el modelo, modelo, aquí lo concatenamos, y final de la línea, y punto y coma. Aquí me tragué unos puntos y comas. Punto y coma, punto y coma. Ok, bueno, ahí tendríamos todo. Vámonos ahora para el archivo main. Entonces, en el archivo main, ojo, ya tengo la clase. Tengo el archivo de detalle. Ahora en el main, lo que debo de hacer es crear instancias de esa clase. Entonces, ¿cómo creamos instancias de esta clase? Pues muy simple. Podemos decirle auto, así como hacíamos con la estructura, auto. Mire que ahí me trae, auto es una clase. Y me trae todos los miembros de esa clase. Entonces le doy doble clic, le digo auto y vamos a llamarlo carrito, como el que hicimos ahorita aquí en el ejemplo, carrito. Listo, entonces carrito va a ser un hijo de la clase auto y de una vez abrimos paréntesis para invocar el constructor. Mire que cuando abro paréntesis, ahí mismo aparece el constructor. Me dice, listo, usted va a crear un carrito, pues un auto. Entonces necesito que por favor me dé estos valores. ¿Qué valores? La marca del auto y el modelo del auto. Listo. Entonces, la marca, observe que inclusive él aquí me indicaba que era un string. Bueno, ya ahí porque lo quité, pero él mostraba que era un string. Entonces colocamos BMW, por ejemplo, y separamos los parámetros por comas. Mire que aquí mostró un string para la marca y ya me está diciendo que está esperando el modelo. El modelo, pues coloquémoslo en 2020. Y punto y coma. Así se crea una instancia. Así se crea una instancia. Entonces yo quiero decir que, pues verificar si eso sí funciona así. Entonces coloquemos carrito y coloquémosle un punto y mire que le puedo decir salida para que me muestre esos datos, a ver si es verdad que funciona. Bueno, entonces hasta ahí démosle guardar. Ahora vamos a compilar. Entonces empieza a mostrarme errorcitos que tengo acá. ¿Qué errorcito? Entonces, por ejemplo, aquí me dice, se esperaba un paréntesis de cierre. Aquí me dice que string no es un nombre, pues no es un tipo de nombre que está definido. Me dice que, bueno, empieza con esos errorcitos que se vuelven un dolor de cabeza para todo el mundo. Entonces lo que hicimos en la clase auto, pues como estamos, vamos a colocarle los famosos include que siempre hemos utilizado. En este caso, el UStream, UStream, UStream y coloquémosle también el using namespace. A ver si de pronto using namespace. Pues yo siempre suelo colocar esto en todos los archivos para, pues como ves, como digamos las librerías estándar o para hacer referencia a esto. Listo. Eh, eh, ¿Qué más tenemos ahí que de pronto tenga un errorcito? Bueno, y lo mismo hagámoslo aquí en auto. Este es auto CPP. Aquí al menos, bueno, aquí está, aquí tiene que, observen lo que les decía, aquí me está haciendo referencia a la clase. Dice include auto.h. Y acá tenemos using namespace, volvamos otra vez a compilar. Me dice que carrito no fue declarado en este scope, aquí, carrito. No fue declarado en este ámbito. Entonces, no sé si de pronto yo tenga ahí algo que me esté faltando. Creo que sí. Me falta colocar el, el numeral include de la clase. O sea, que debo hacer referencia a la clase que estoy utilizando, que en este caso se llama auto, abro comillas, porque esta fue una clase que yo creé. Entonces, auto.h. Mire que la trae. Volvamos a compilar a ver si de pronto dice cuadro. Entonces ya ese es Ecuador, pero ya me está relacionando este otro. Entonces me dice que el constructor, como que aquí está mal escrito esto, entonces vamos a hacerlo como lo habíamos dicho ahorita. Pues para mí está bueno, porque así lo he hecho, pero
Puede ser que escribí mal lo del this o la sintaxis ahí en alguna parte me equivoqué. Entonces ya sabemos que marca es el atributo que está declarado en la clase y marca, la que tenemos acá, es la que tenemos declarada en el constructor. Borremos también este y coloquémosle entonces modelo también así. Entonces con este underline ya se hace una diferencia entre la variable que le pertenece al constructor versus la variable de la clase. ¿Sí lo ven? Hay una diferencia ahí. Ok, démosle guardar, démosle compilar. Bueno, dice error, candidato, dice error en la línea 10, eh, void auto entrada. Es como si tuviera aquí algo mal escrito en entrada. Nos dice, no se encontró, por ejemplo aquí, no se encontró salida en la clase auto. Entonces tengo que mirar aquí en la clase auto, que yo sí tenga salida. Pues yo aquí veo que sí dice salida, no le veo pues así como a mayor novedad. Aquí empieza la clase, aquí termina la clase, a ver, yo verifico bien. Eh, tengo los métodos, acuérdense que estos métodos aquí simplemente se indican, pero no se definen. Es decir, solo se declaran, pero no se definen. Bueno, a ver qué más tengo ahí. Voy de entrada. Vámonos para acá. Tan, tan, tan. Yo la verdad aquí no le estoy viendo todavía errores a esto. Me parece un poquitico curioso que me esté sacando como problemitas. Bueno, bueno, de pronto la que sí tiene razón, porque yo aquí indiqué, observen que aquí en la clase indiqué que son vacíos, y aquí también tengo que colocarlos. Aquí. Entonces debo colocar void, perdón, void, espacio, y ahí sí, entonces entrada de datos, y lo mismo, void, salida. El constructor, si no puede llevar la palabra void, volvamos a compilar hasta ahí. Listo. Aquí parece que no hay ningún error. Bueno, aquí dice que ya que no tiene ningún error. Entonces ya lo podemos correr. Se ha creado un auto. Entonces mire, se ha creado un auto de marca BMW modelo 2020. Mire que él de una vez me hizo la salida. Pero uno dice, bueno, entonces ¿en qué parte me pide los datos? Entonces me tengo que ir aquí para el main y decirle carrito, ya para que no me quede el BMW 2020, porque recuerde que ese es el valor que ya está ahí, que yo le envié al constructor, entonces yo le puedo decir que me pida los datos. Entonces simplemente le digo carrito, punto, y le digo entrada. Y ya con eso, aquí punto y coma, ya con eso, démosle guardar, otra vez compilar, y ya con eso él me debe de pedir los datos. Entonces mire que lo ejecuto, me dice, digite la marca del auto. Entonces queremos un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Bueno, no sé si está bien escrito, dejémoslo así. Digite el modelo del auto. Bueno, ahí dice que se ha creado, otra vez lo que ustedes ya saben, le colocamos la línea para que no salte, pero así. Entonces mire que aquí ya me salió, se ha creado un auto de marca Mercedes y modelo cero, ¿cierto? Porque ahí hay que ponerle entonces el getLine para que él funcione. Creo que con esto al menos quedó claro cómo es que funciona esto de las estructuras, cómo funciona esto de las clases en C++.